De nuevo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y ahí el Señor le da el propósito. Y cuando nosotros, cada uno de nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, a partir de ahí hay un antes y un después. A partir de ahí el Señor nos empieza a mostrar cuál es el propósito real de nuestras vidas. Ayer vi una noticia triste en la autopista en Buenos Aires. 5 jóvenes, se despistó el auto entre 18 y 22 años, se estampó contra unos árboles y murieron los 5 y creo que solamente uno se salvó y está grave. Y yo dije, Señor, qué pena, pasaron a la eternidad con 18 años, 20 años, 22 años, tenían los más grandes, y 5 personas de allí, de repente, ¿no? Se terminó la vida, terminó la oportunidad. Y dice que el Señor se le ha aparecido para ponerte por ministro, dice. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, o sea, de las experiencias a partir del momento de haber tenido el encuentro con Jesús, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos. Y ahí fueron 2 puntos que tocamos el domingo pasado. Propósito de la vida. Para abrir los ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Segundo propósito. Para abrir los ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y dice, sigue diciendo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué interesante que él como cristiano, ya sirviendo al Señor por años, ya habiendo dejado atrás Saulo de Tarso y habiéndose convertido en el gran apóstol Pablo, gran por su tarea, ¿no es cierto?, por las grandes cosas que el Señor lo usó. Pero él era igual que otro, él mismo decía, soy el más pequeño de todos los apóstoles, ¿no? Y se consideraba un hombre humilde, un hombre que hacía lo que Dios le había mandado hacer. Pero he aquí el detalle importante, no fui rebelde a la visión celestial. Y Dios quiere, nosotros, ojalá querramos ser fieles a la visión, ser fieles a lo que Dios nos está pidiendo, ser fieles al llamado del Señor. Dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. La vida cristiana es una vida que da frutos. Por eso, cuando Juan el Bautista predicó el primer mensaje fue de arrepentimiento, así lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles. El mensaje era arrepiéntanse, pero den fruto de esa conversión, den fruto de ese arrepentimiento, tengan una vida fructífera en Dios. El propósito entonces principal de nuestras vidas se cumple en cada uno de nosotros. Somos vidas con propósito. Decir al que está a tu lado, sos una vida con propósito. Ahora nos toca a nosotros indagar, incursionar, discernir, desarrollarnos y crecer. Por eso vamos a tener jornadas de crecimiento y madurez espiritual. Discernir cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, qué propósito tiene mi vida, qué es lo que Dios quiere que haga. Bueno, a San Pablo el Señor le dice y nos dice a nosotros, te pongo por ministro y testigo del reino. Eso lo dice, está explícito en el texto. Dice, te pongo
por ministro. ¿Qué es ministrar? Es servir. Te pongo para servir al prójimo. Y también dice para ser testigo del reino, de lo que has visto y de lo que verás. Porque en la trayectoria de la vida cristiana Dios se manifiesta. Entonces dice, testigo del reino. Vimos cómo ser usados por Dios para abrir los ojos el domingo pasado, y los ojos espirituales, y cómo convertirse de las tinieblas a la luz. Ahora vamos a estar meditando, reflexionando, esforzándonos para poder lograr pasar nosotros cada día más y más y más del reino de las tinieblas o de la potestad de Satanás a Dios. Porque cuanto más estamos cerca del pecado, más lejos estamos de Dios. Cuanto más cerca de Dios estamos, más nos alejamos del pecado. Potestad nos habla de poder, ¿no es cierto? Poder, ahí el texto dice, de la potestad de Satanás a Dios. Porque hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque hay dos padres. Jesús le dijo a aquellos que no seguían, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo hacéis. ¿Qué tal? O somos del reino de Dios o no somos. O tenemos a Dios como nuestro Padre o al enemigo de nuestras almas. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación. Dios trae a nosotros conocimiento, luz, revelación, que es correr el velo, poder ver con los ojos espirituales, que lo explicamos el domingo pasado, poder ver en el mundo espiritual. Dice iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Conocimiento de la gloria de Dios. Cuando nosotros nos proponemos y adoramos juntos, nos metemos en la adoración, construimos ese altar, estamos incursionando en el mundo espiritual, estamos edificando ese altar y vienen revelaciones en nuestra vida. Dios se muestra a través de la palabra, a través de la oración. Nosotros podemos encontrar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que al Señor le agrada o no le agrada. Dice, conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ustedes saben, yo sé que la única forma de poder tener conocimiento de Dios es a través de la palabra, es a través del Espíritu Santo. Pero ni la palabra ni el Espíritu Santo se van a contradecir. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra y siempre la palabra te va a hablar del Espíritu Santo y cómo recibir. Cuando estamos hablando de la potestad de Satanás a Dios, estamos hablando que se puede romper todo pacto que se haya hecho en el pasado con el reino de las tinieblas, con Satanás, con las cosas espirituales sin Dios. Entonces, romper todo pacto y volvernos a Dios es lo que pasó con Saulo. Y Saulo creía que estaba rindiendo un servicio a Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando hay gente que tiene los sentidos extraviados, que tiene mal formada su teología, su teoría acerca de Dios. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Conocer a Jesús es conocer la verdad. Santifícalos, dijo el Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, por eso es tan importante, hacemos tanto énfasis en venir a estudiar la palabra, en venir a las reuniones, porque constantemente estamos hablando palabra de Dios. Usted sabe que nuestra iglesia siempre habla palabra de Dios. No hablamos filosofía ni sabiduría humana, hablamos palabra del Señor. Y eso es lo que nos edifica. Entonces, si yo les pregunto, ¿se puede romper los pactos de Satanás y volverse a Dios? Sí. Amén. Podemos decir sí. Sí, porque cuando venimos a Jesús, Jesús rompe toda maldición que haya en nosotros, todo pacto, cuando uno renuncia, obviamente, porque así como puso voluntad para aceptar las cosas que no eran de Dios, hay que poner la voluntad para aceptar lo que es de Dios, para reconocer. Gracias al sacrificio de Jesús, siempre es posible dejar el pecado, dejar cualquier pacto que se haya hecho, cualquier cosa aún que nos hayan hecho, porque por ahí no la hicimos nosotros, pero la hicieron en contra de nosotros, pero el Señor rompe con toda maldición y poder regresar a Dios. Dice en Romanos 6, nos da luz, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando uno se somete, o sea, no hay ningún tercero, o es Dios o es Satanás. O es Dios o es el reino de la luz o es el reino de las tinieblas. Y lamentablemente mucha gente, dice la palabra, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no crean, para que rechacen, para que no reciban. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz, ustedes tienen la antorcha, ustedes tienen la iluminación para hacer romper las tinieblas que hay en las personas. Dice obediencia a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. O sea, la palabra de Dios trajo luz de lo que está bien y lo que está mal, y entonces ahí uno empieza a alejarse de lo malo y empieza a aceptar lo bueno, a esforzarse, porque no es fácil. Porque la carne está habituada, la naturaleza pecaminosa está habituada al pecado, la naturaleza caída. Entonces, viene el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, y empieza a obrar el Señor y a hacernos desear hacer la voluntad de Dios. Dejar el pecado, dejar los deseos de los ojos, de la carne, lo que no nos edifica, lo que no nos bendice, lo que no nos ayuda. Y dice, y viniste a ser siervos de la justicia. Comenzamos, ya no servimos más al pecado, porque dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos la naturaleza divina, la simiente de Dios está en nosotros, y el que está en nosotros nos hace desear vivir para Dios, agradar a Dios, dejar las cosas que al Señor no le agradan y comenzar a vivir una vida agradable al Señor. El adversario, Satanás, es real y es activo, está activo, no se duerme, siempre está al acecho, siempre anda buscando a quién devorar, a quién dañar, a quién destruir, a quién amagar, a quién robarle la bendición. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Mantenerse sobrio, mantenerse velando significa estar despierto, estar alertas. Porque vuestro adversario, el diablo, es adversario de nuestras almas, quiere
destruirnos, quiere hacernos caer, quiere apartarnos de la gracia del Señor. Como león rugiente anda alrededor. Vos no lo ves, pero es real y es activo. Anda, busca, a ver cómo puedo hacer caer a este. Y si nos descuidamos en la oración, si nos descuidamos en el congregarnos, si nos descuidamos en la comunión con la palabra, ¿no es cierto? Bueno, nos debilitamos porque la carne es débil. Hay muchos que se creen Superman o Superwoman, ¿no? Supermujer o superhombre. En el mundo espiritual no existen porque la carne es débil, nos vence. Las tentaciones no son pecado, pero sí caer en ellas, sí acceder a esas tentaciones. Y entonces el Señor nos dice que debemos basar nuestra autoridad en la verdad de las Escrituras. Así lo hizo Jesús y tenemos que seguir el ejemplo, respaldados por una vida consagrada a Dios. Porque hay gente que se conoce la Biblia, pero son convencidos. Lo que dice la Biblia, tiene razón Dios, es verdad, está bien, pero no están convertidos a esa palabra. Conversión significa amar, desear y practicar la palabra del Señor. Entonces, hay diferencia, ¿verdad?, en tener conocimiento, aún teorías o teologías, pero si no es vivificada por el Espíritu Santo, si no le damos lugar a tomarla para nosotros. Por eso el Señor hablaba de escribir en el corazón y en la mente, ¿no? Para no olvidarse. Y decía a su pueblo, enséñenle a sus hijos desde pequeño. Escríbanlo en los postes de las casas, en los lugares. Yo muchas veces lo he hecho y lo sigo haciendo. Escribo textos, ¿no? Y los pongo en el placar, en la heladera. ¿Dónde vamos siempre? A la heladera, ¿no? A la alacena. Y los pongo a los textos ahí y automáticamente no voy pensando, tengo que leer. No, lo veo y le doy una leída. Y así he memorizado cientos de versículos. Y qué poder que tiene la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es alimento. Entonces uno aprende y se graba eso, y cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo que nos quiere acercar, la palabra viene a nuestro corazón y a nuestra mente y huimos de la tentación, huimos de esa situación y decimos, no, porque esto no le agrada al Señor. ¿Saben que Jesús tenía esa autoridad en la verdad de las Escrituras? Por eso lo corrió al diablo con el escrito está, ¿no? Y bueno, le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Y ese escrito estaba respaldado por la vida consagrada y de santidad. Si nosotros sabemos, pero no lo vivimos, no sirve. No sirve. Lo importante es aplicarlo, vivirlo, esforzarnos. ¿Y qué hacía el enemigo? Se iba, porque quien se lo decía tenía autoridad. Porque cuando la palabra tiene autoridad, vos podés decir y repetir un texto bíblico de memoria, pero ¿cuándo tiene poder? Cuando está respaldada por una vida llena de la presencia de Dios. Si no, simplemente es letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica esa palabra y tiene autoridad y tiene poder. Esa letra, si no, mata, te condena a vos mismo porque sabés y sabiéndolo, no lo practicás, no lo haces. Que el Señor nos libre. En Lucas 10:19 el Señor dijo, aquí os doy poder, les doy el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Qué tremendo, ¿no? Sobre toda fuerza del enemigo. Les doy el poder a ustedes sobre toda la fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Cuándo se hace real esa palabra? Cuando está respaldada de una vida de oración, de una vida que agrada al Señor.
Este consejo es real, es práctico. Someternos a Dios, eso es, ¿no es cierto?, lo que nos da la autoridad, someternos a Dios, resistir. ¿Qué significa? Que a lo mejor vamos a tener que estar luchando, que no va a ser solo, bueno, vete Satanás y se fue. A veces sí y a veces no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resistir, y resistir es ahí pararse firme y el resultado va a huir. Así lo dice Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse es reconocer la autoridad de Dios, es estar dispuesto a obedecer al Señor. Eso es someterse, ¿no? De nuevo, es reconocer la autoridad del Señor y también estar dispuesto a obedecer. Hasta a veces hubo ángeles que tuvieron que decir, ¿no es cierto?, a Satanás mismo, Jehová te reprenda, Satanás. Usaban la autoridad del autor de la vida, del creador, del Señor, del que tiene poder. Hasta los ángeles reconocieron la autoridad de Dios y la usaban. Jehová te reprenda, Satanás. Y el enemigo tenía que huir porque la autoridad está en el Señor. El poder está en la semilla, no en el sembrador, aunque Dios también nos da esa autoridad a nosotros, respaldándola, pero primero el poder está en la semilla. Usted menciona la palabra y la palabra tiene poder y confíe, porque por ahí no ve el resultado inmediato, pero usted confíe, el poder está en la semilla. Esa palabra tiene poder en sí misma. Y entonces cuando reconocemos la autoridad y estamos dispuestos a obedecer al Señor, es un sometimiento real y un sometimiento que tiene autoridad. Resistir, entonces, nos está hablando de ser consciente del adversario. No subestimemos. Hay gente que subestima el poder del diablo y no es un enemigo que no tenga poder. Sí lo tiene, es un ángel caído, está vencido, pero es el príncipe de la potestad del aire. Y hasta que el Señor le diga, hasta aquí llegaste, vamos a tener que seguir luchando, vamos a tener que seguir resistiendo. Miren que Jesús lo venció en la cruz, venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció todo el Señor. Pero todavía, por el propósito que Dios tiene con nosotros, con la humanidad, con la iglesia, todavía Satanás anda suelto, ¿no? Pero si nosotros nos sometemos a Dios, ponemos bajo la autoridad del Señor, estamos dispuestos a obedecer al Señor lo que Él nos manda, entonces vamos a poder resistir sabiendo que es un adversario que es poderoso, pero al orar, a confiar en Dios, al estudiar y creer en las promesas del Señor, en la palabra de Dios, al vivir en santidad, al rodearnos de gente fiel a Dios, porque a veces nos rodeamos de gente inconversa, de gente que duda, de gente que no está al mismo nivel espiritual, etc. Nos rodeamos de gente que estamos en la misma onda espiritual, buscando al Señor, reconocer el poder de Cristo y rechazar toda tentación. Y vamos a ver, eso es resistir. Orar es confiar en las promesas del Señor, es estudiar y creer la palabra, es vivir en santidad, es rodearse de gente espiritual, es reconocer el poder de Cristo, es rechazar la tentación. Eso es resistir. ¿Cuántas cosas, no? Pero que son reales, que son benéficas, que nos dan resultado, porque huirá de nosotros. Antes, dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y si usted ve el contexto de esa palabra, habla de la muerte, de la vida, de ángeles, de principados, de potestades, de lo presente y de lo que pueda llegar a venir, y de cosas que hemos experimentado o cosas que vamos a experimentar. Dice, pero ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores porque Jesús venció por medio de aquel que nos amó. Entonces, querida iglesia, pasar de la potestad de Satanás a Dios es eso, es creerle a Dios, es someterse bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará, porque su palabra es fiel y verdadera. Dios respalda a su pueblo, Dios respalda a sus hijos, Dios respalda su palabra y Dios respalda a las personas que andan consagrados y en santidad. Entonces, como Pablo le creyó a Dios, fue un hombre usado poderosamente, un hombre que llevó a mucha gente de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y Dios quiere que la iglesia continúe con esa tarea. Y dice que haciendo esas cosas producirá herencia entre los santificados. Así dice el texto que leímos, ¿no? Entonces, principalmente cuando uno piensa en herencia, piensa en los recursos que su papá, ¿no es cierto? Si vos preguntás a un hijo, ¿y vos qué vas a heredar? Bueno, a ver, ¿qué voy a heredar? ¿Qué tiene mi viejo? ¿Qué tiene mi mamá? ¿Qué tiene mi papá? Bueno, el día que el Señor lo lleve a su presencia voy a heredar, o antes, ¿no? Hay gente que adelanta la herencia, ¿no? Cuando ya se va poniendo grande, va repartiendo la herencia a los hijos, pero principalmente la herencia celestial es la que nosotros tenemos. Ojalá le podamos dejar algo a nuestros hijos, si el Señor se tarda todavía en venir, ¿no? Una herencia. Pero la herencia más grande que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es la herencia celestial, la salvación, la vida eterna. Por eso yo me ocupé a mis hijos desde pequeñitos de enseñarles la palabra, porque ellos eligieron. Yo nunca le dije a mis hijos, ya tenés 12 años, te tenés que bautizar. No, ellos solos vinieron un día y me dijeron, papá, me quiero bautizar. Cuando ellos entraron al seminario a estudiar, yo siendo fundador del seminario, director del seminario, en ese tiempo era presidente del directorio y profesor ahí en el seminario, nunca les dije, ustedes son hijos del presidente del directorio y son hijos del profesor y ustedes tienen que estudiar. No, jamás. Lo único que hacían, le enseñaba la palabra. Y ellos solos dijeron, queremos profundizar, queremos escudriñar, queremos aprender más, queremos prepararnos para servir al Señor, solo. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer solo, porque no es por obligación, es por convicción, es por el deseo, ¿no? Entonces, qué lindo que es, cuando ellos eran pequeñitos, le enseñaba la palabra, le enseñaba a orar. Recuerdo a mis hijos yo estar orando solo, a veces en la habitación o en el living, arrodillado, y venía Benja y se arrodillaba al lado mío, o venía Priscila, o venía Bere, ¿no? Y se arrodillaban y yo no los llamaba, che, venía a orar conmigo que papá está orando. No, veían a papá orando y venían y se arrodillaban solos. Y qué lindo que es eso, ¿no? Que nuestros hijos nos vean a quién amamos, a quién seguimos, a quién servimos. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Por qué hizo Dios todo eso? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, ¿no? No se contamina, no se corrompe, esa herencia que tenemos en Dios. Cuando nosotros salimos de las tinieblas a la luz, cuando nosotros de la potestad de Satanás a Dios, tenemos una herencia. Dice, para que
tengamos herencia entre los santificados, le dijo el apóstol Pablo al rey Agripa, ¿no? Y esa herencia la tenemos nosotros, todos los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Una herencia que no se corrompe, no se marchita, no se contamina, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso es importante edificar la fe, desarrollar la fe, crecer en fe, porque de esa manera el poder de Dios se manifiesta y los resultados los recibimos, físicos, económicos, emocionales, en todas las áreas de nuestra vida. La fe en acción va acompañada por el poder de Dios, porque la fe en qué, en las promesas, en la herencia que tenemos. Dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrán que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Aunque dice, la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Y eso que el oro es un metal precioso, un metal caro, pero es perecedero. Pero la fe de ustedes no. La herencia de ustedes no es perecedera. Dice, será hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Llegar a la meta, llegar a cobrar esa herencia, a asir esa herencia. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo lo que yo hago, Dios lo registra, Dios lo anota. Todo lo que yo hago en fe, en confianza, en esperanza, no va a dejar de recibir su resultado, su recompensa, su premio. Hay una herencia. Dice Romanos 6:22, que por la fe en Jesús tenemos el perdón de pecado, tenemos la herencia incorruptible que no se marchita, que no se corrompe. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, una vida apartada del mal. Queridos, sigámonos esforzando para apartarnos cada vez más del mal. Porque el mal no nos beneficia, el pecado no nos beneficia, nos daña, nos entristece, nos arruina, nos echa a perder. Pero la santificación nos honra, nos da una calidad de vida, somos dignos de una mejor vida porque Jesús lo hizo posible. El pecado arruina, el pecado destruye, el pecado condena, pero Jesús salva, Jesús liberta, Jesús da herencia, Jesús nos transforma nuestro destino, nos da un propósito. Qué maravilloso es poder estar en ese propósito del Señor cuando dice como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Yo a veces medito, pienso, Señor, en esta etapa de la vida, que es desde el día que nacemos hasta el día que el Señor nos lleva en su presencia, vivimos, ¿no es cierto?, luchando, vivimos con problemas, con dificultades, sufrimos porque se sufre, ¿no es cierto?, porque somos carne, porque tenemos debilidades, porque tenemos problemas, dificultades, porque tenemos un adversario que batalla contra nuestra vida, sufrimos. Pero a la vez está la bendición de Dios que nos libra de todas esas cosas y pensamos, qué lindo cuando pase a la eternidad, ya no va a haber más luchas, ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más enfermedades, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todo lo que sufrimos ahora, Dios enjugará, premiará, bendecirá esa fidelidad que tenemos a Él. Qué maravilloso es pensar en nuestra herencia, en nuestra salvación. La herencia que tenemos en Cristo, que la empezamos a experimentar ahora, ¿no es cierto? Es paz, es gozo.
El Señor promete que eso será completo. Ahora ¿no? Viene el gozo y por ahí viene una prueba y nos quiere invadir la tristeza, el dolor, la angustia. Pero de nuevo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a Dios en oración y viene de nuevo el gozo, viene de nuevo la paz, viene la victoria. Aunque haya tropiezos y problemas en esta vida, el Señor nos levanta. El Señor nos levanta y el que comenzó la buena obra la perfecciona, nos ayuda a salir adelante. Pero cuando estemos del otro lado, esa paz y ese gozo jamás se retirarán. Nos va a dar un cuerpo nuevo, el Señor, sin enfermedades ni muerte. Como dije, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Qué maravilloso, ¿no? Esa herencia que tenemos, que no la perdamos por nada. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y cuando dice hombres dice mujeres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más estafa, ni más enfermedades, ni más malignos, ¿no? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas primeras cosas que estamos viviendo pasaron. Y he aquí, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva, dice el Señor, todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todas las promesas del Señor son en Él sí y amén por su buena voluntad. Y esas palabras se cumplen y Dios nos ayuda a resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá. Somos herederos porque somos hijos. Somos herederos porque estamos redimidos de la maldición. Hola. Somos herederos porque somos hijos. Somos herederos porque estamos redimidos de la maldición. Somos herederos porque somos coherederos con Jesús. Heredero juntamente con otra persona. Coheredero significa heredero juntamente con otra persona. ¿Y qué está diciendo? Que somos herederos porque Jesús es heredero y porque Él venció. Entonces, coherederos con Cristo. Así dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él. Hay que permanecer, hay que ser fiel y juntamente con Él seamos glorificados. Herencia entre los santificados, iglesia, todos en su conjunto vamos a heredar. La iglesia, Dios no hace acepción de persona, pero hay que ser fiel, hay que resistir y huirá de nosotros. Nuestro propósito y destino ya lo marcó el Señor. Nos toca a nosotros descubrirlo, conocerlo y madurarlo y cuidarlo, porque que nadie nos robe la bendición. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los hombres que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Maranata, Cristo viene. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Recibirlo es fácil, porque abrís tu corazón, aceptás a Jesús y lo recibiste. Pero retenerlo es lo difícil, ¿no? Retén lo que tienes, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la podemos perder. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, Yo en esta tierra recibí el nombre de Avienzo. Vos recibiste el tuyo. Tu papá, tu mamá te lo eligieron. Pero Él nos dio un nombre nuevo, escrito en la gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, al ser nueva criatura, nos dio un nombre nuevo. Y nadie te lo va a arrebatar, nadie te lo va a quitar. Ni a tu corona, ni a tu nombre nuevo. Pero concluye el Espíritu Santo diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis amados, porque para esto he aparecido a ti, dice el Señor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, porque Dios nos sigue hablando, librándote, dice el Señor. Dice, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mi nombre perdón de pecados, herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Gracias, Señor. Que se arrepientan, que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Señor, una vez más te rendimos nuestras vidas. Poné tu mano en el corazón. Decirle, Señor, una vez más rendimos nuestras vidas a ti. Nos consagramos a ti, Señor.